Bien, hemos estado en la tarea de buscar en la Escritura, nos hemos introducido en ella con el objetivo, con el deseo de Dios de poder ser una herramienta para educar a la iglesia, ser una herramienta, un instrumento para poder bendecir a nuestros hermanos, no solo a nosotros, sino los que puedan tener acceso a estos materiales. Y quiero invitarles rápidamente al libro de los Efesios, en el capítulo 4. Démosle lectura desde el versículo 7 en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Palabra de Dios. Ese es el texto que en parte compartimos el día martes. Le hice una breve introducción, no quise ahondar mucho con el fin de que fuésemos bendecidos por ese don ministerial. Bien, pues el apóstol Pablo está diciendo que él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Sabe lo que está mencionando el apóstol Pablo? No es que aún en este tiempo el Señor sigue constituyendo apóstoles. Lo que está diciendo es que en ese orden, al principio era necesario constituir apóstoles, por eso es que está de los primeros. Entonces, en muchos lugares, hermanos nuestros, aún se siguen constituyendo por el entendimiento que nuestros hermanos tienen, siguen constituyendo apóstoles, pensando que eso es la cabeza de todo. No, al principio era necesario constituir apóstoles. ¿Por qué? Por la palabra que el maestro declaró. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, decía. Y de la misma manera como ellos fueron santificados, la palabra dice que también nosotros seríamos santificados si creíamos en la palabra de ellos. ¿Ve? Para que sean uno. Entonces, cuando nosotros creímos en la palabra de los apóstoles, entendemos cuál fue el objetivo de esa primera constitución. Cuando Dios constituye, consideremos esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. No constituye cuando aún no había padecido en la cruz del Calvario. No constituye cuando tenía allí 12 años y entró en el templo. No se paró como un maestro y comenzó a constituir. Sino que constituye con toda la autoridad que el Padre le da. ¿Y cuál es la autoridad? No se olviden que la palabra dice que a este Jesús Dios le hizo Señor y Cristo. ¿Pero cuándo le hizo Señor y Cristo? Una vez que muere, padece por todos los pecados de la humanidad y luego toma la vida que él mismo dio. ¿Ve? Yo pongo mi vida, nadie me la quita, dijo el maestro, para volverla a tomar. Entonces, cuando él tiene ya toda esa autoridad, eso es lo que dice el apóstol Pablo: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. ¿Y a qué descendió? Ustedes lo saben: a libertar las almas encarceladas, rompió las puertas del Hades, destruyó el pecado. El pecado no pudo contra él. En la cruz del Calvario, con su muerte, nuestro Señor Jesucristo derrota, avergüenza, los exhibe públicamente, los despojó. La Escritura dice que cuando un hombre fuerte confía en las armas y está confiado, entonces viene otro más fuerte y le quita las armas en las que confía. Entendemos que es nuestro Señor Jesucristo quien les quita la arma a Satanás, que es el pecado, porque la simiente de Satanás es el pecado. ¿En qué es lo que confía Satanás para destruir al hombre? En el pecado. Pero el pecado fue destruido en la cruz del Calvario. Esa autoridad, una vez que el maestro destruye el pecado, una vez que vence al pecado, una vez que toda potestad se les dada en los cielos y en la tierra,
una vez que todos los reinos y las riquezas, como dice allí en Apocalipsis, todas las riquezas y todos los reinos y las naciones de la tierra han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, esa es la autoridad del Hijo de Dios. Con esa autoridad Él constituye, no con la necesidad de buscar un líder. Él no constituye con la necesidad de colocar a alguien al mando, a alguien a la cabeza. Él no constituye con la necesidad de colocar un rostro comercial. Dejémoslo a este porque este tiene las fuerzas, como alguien llegara a decir, Dios eligió a Pablo porque Pablo era un hombre fuerte, valiente. ¿No es así? Saulo murió definitivamente cuando es alcanzado por aquel que constituyó la iglesia. Saulo murió y tuvo la experiencia más profunda de conocerse a sí mismo, de saber quién era. Saulo, la grandeza, el hombre grande, se convirtió en Pablo el pequeño. Así que Dios no constituye, y el maestro no constituyó considerando la grandeza de un hombre, considerando la osadía de un hombre, considerando el valor, la garra, la fuerza que un hombre pueda tener para gobernar, para liderar. Dios no elige de esa manera. Dios constituye con autoridad. Él es el que elige. Él es quien va constituyendo, quien va forjando a hombres, forjando a sus siervos para una determinada tarea. Y es lo que queremos descubrir hoy. ¿Cuál es la tarea de estos hombres que han sido forjados de tiempo en tiempo por la mano de Dios? Hombres como Moisés, que podríamos decir Dios eligió a Moisés porque era el postulante a ser faraón, o sea, tenía una inteligencia que otro hombre no iba a tener. Es verdad, Moisés tenía todas las capacidades y lo facultaba la condición de vida que él llevaba. Quien le crió, quien le cobijó y le enseñó, era la hermana de Faraón. Así que era uno de los postulantes a sentarse en el trono de Faraón, príncipe entre los egipcios. Pero Dios no lo eligió por la capacidad intelectual que él tenía, porque los mismos 40 años que estuvo educándose en Egipto, los mismos 40 años tuvo que matarlo allí en el desierto. Así que esto no se trata de la inteligencia de un hombre, no se trata de la liturgia que un hombre pueda tener, de cuál es su disléxico, de cuál es su capacidad para desenvolverse, su capacidad escénica, como el otro día hablábamos, que vamos forjando una capacidad escénica. No, hermanos, esto no es así. Este es Dios quien va eligiendo, Dios va forjando hombres, Dios va destruyendo toda la capacidad de un hombre para constituir desde su autoridad. ¿La autoridad para qué? Es lo que el Señor nos quiere mostrar este día. Él mismo constituyó a unos apóstoles al principio, y esa tarea ya se ha concretado, y damos gracias a Dios por esa bendita constitución, porque por causa de los apóstoles tenemos la sana doctrina en nuestras vidas, tenemos esta palabra reveladora que sigue trabajando hasta este día con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por eso, hermanos. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que el apóstol Pablo está diciendo que el Señor constituyó, el Señor resucitado y exaltado, ha constituido a su iglesia, a los hombres como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La tarea de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, y note que dice allí los evangelistas. Dentro de lo que el apóstol Pablo nos cita como los dones ministeriales para la edificación, para la perfección de los santos, está allí el evangelista. Aunque a nosotros nos parece que los evangelistas tienen otra tarea. Tienen esa tarea de llamamiento, tienen esa tarea de ir tras la búsqueda de la oveja perdida. Pero aún así, el evangelista también está para perfeccionar a los santos. Perfeccionar
quiere decir instruir, enseñar, educar, quiere decir equipar, darle las herramientas a los santos, ¿pero para qué? Dice la palabra que la tarea de estos hermanos nuestros es perfeccionar a los santos. Y perfeccionar a los santos para una tarea, para una obra. Y es lo que el mismo apóstol Pablo está diciendo acá en el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor, la amada del Señor, está constituida exclusivamente por sacerdotes, ¿o no? Claro, no hay dos clases de cristianos. No podemos tener reyes y súbditos. No existen esas dos categorías, ni tres, ni cuatro, ni cinco categorías. Solamente hay reyes y sacerdotes. Y no reyes uno y sacerdotes otro, sino como la palabra nos revela allí en Apocalipsis, donde dice que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, hemos sido todos constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Así que la tarea exclusiva de los ministros, de los hombres que han sido constituidos y los que tendrán que seguir siendo constituidos para estos ministerios, es la perfección de los santos, ¿sí? La perfección de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted nota allí en este verso, en el verso 14, donde dice a fin de perfeccionar a los santos para, y aparece dos veces la palabra para, y es parte de lo que le compartía al hermano Daniel hace un par de días atrás, de que son dos tareas distintas. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver claramente con una edificación interna de la iglesia. Tiene que ver con una edificación de los hijos de Dios, una vez que estos ya han sido alcanzados, una vez que ya han sido encontrados, que ya han tenido un trato con el Señor, un trato con la palabra. Y el Señor los ha colocado en este lugar privilegiado que es la iglesia. No dentro de este edificio, sino la iglesia, la amada del Señor. Una vez que hemos sido nosotros injertados y que somos introducidos, como dice la palabra, en el olivo verdadero y ya dejamos de ser parte del olivo silvestre, una vez que ya estamos dentro del olivo verdadero, hay una tarea de parte de este don ministerial que es edificar el cuerpo de Cristo. Es como seguir nutriendo. Cuando hablamos de esa savia que nutre a todo el cuerpo, son las herramientas que Dios va utilizando. Pero el término para la obra del ministerio, hermanos, tiene que ver con la acción de la iglesia fuera de este lugar donde estamos siendo edificados. Porque también estamos siendo edificados estamos siendo perfeccionados, como dice el apóstol Pablo, que algún día conoceré como fui conocido, pero sé que cuando le vea cara a cara, seré semejante a Él, porque le veré tal cual como Él es. El objetivo de la palabra y del Espíritu en este tiempo es, como nos compartía el pastor Medardo el día martes, es perfección. Y si el Espíritu a nosotros nos ha estado empujando aquello, hacia la perfección, si el Señor nos ha empujado y nos ha metido en el corazón y nos ha hecho pedir conforme a su corazón, pastor, es que hemos pedido perfección. Eso es lo que hemos estado anhelando, perfección. ¿Por qué? Porque sabe Dios que necesitamos ser perfeccionados.
Pablo dijo, perfeccionen a los santos para la obra. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Perfeccionen a los santos para la obra. Es en singular, es para la obra del ministerio. Es para la obra del ministerio. No es para las obras que la iglesia tiene que hacer. El apóstol Pablo no está diciendo aquí para las obras que cada instrumento vaya a tener dentro de una localidad o dentro de la iglesia local. No, lo que el apóstol Pablo está diciendo es para la obra. Hay una obra que la iglesia tiene que hacer, hay una obra que la iglesia debe ejercer, y esa es la palabra que el apóstol Pablo nos habla y nos revela y nos dice una y otra vez, que de acuerdo a la profesión que nosotros tenemos. Pastor Medardo me compartía cuando estábamos a solas en casa, él me decía, hermano Nelson, faltan hombres contratados, hombres que verdaderamente tengan la claridad, el conocimiento que no estamos probando en el reino de Dios. No estamos probando, no estamos aquí aventurando a ser hijos de Dios o siervos del Señor. Estamos aquí para ser hombres contratados, que se nos llegue en un momento a declarar y decir las mismas palabras que se les dice a esos hombres desocupados. Había un señor que tenía una viña y salió a buscar obreros. A la primera hora del día encontró obreros y los contrató. Y a esos que contrató les dijo, yo pacto con ustedes por un denario. Eso costaba la jornada, un denario. Un denario es el sueldo de un día. Entonces, al llegar al final del día, encontramos que no solo contrató al principio obreros, gente con oficio, gente que sabía la tarea que tenía que hacer, sino que contrató además gente que no tenía ningún oficio, no sabía hacer nada, pero sin embargo, al llegar al final de la jornada, habían algunos que habían trabajado 1 hora. Y el contratado, el hombre que tenía la capacidad, el hombre que tenía el oficio, critica la actitud del señor de la viña. Nosotros te hemos trabajado todo el día y a estos que trabajan 1 hora les pagan lo mismo que a nosotros. Es mía, las riquezas son mías, dijo. La plata es mía. No debo ser yo quien decida qué hacer con mi dinero o no. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hizo con esos desocupados, con esos que no sabían hacer nada? Los colocó a la misma altura que esos contratados. O sea, los convirtió en hombres con oficio, en hombres contratados. Y eso es lo que faltan, hombres contratados, hombres que sepan a qué es lo que han venido, a qué es lo que Dios los ha llamado en este caminar. Aquí todos somos sacerdotes, todos tenemos una tarea de intercesión. El sacerdote está para interceder, el sacerdote estaba allí y se presentaba delante de Dios, intercedía por los hombres, por las mujeres de ese pueblo. Pero ahora sucede que somos todos sacerdotes, así que no hay diferencia entre el hermano que está sentado al último allá y el hermano que está acá compartiendo. La iglesia tiene una tarea específica, y el apóstol Pablo habla de perfeccionar a los santos para la obra, no para las obras. No para que vayamos, un grupo vaya a los hospitales, otro grupo vaya allá a darle desayuno a los indigentes, otro grupo vaya allá y comparta en las calles, otro grupo vaya y toque puerta a puerta. La obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Veámosla allí en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ve? O sea, lo primero es para la obra del ministerio. Lo segundo es la edificación del cuerpo de Cristo.
Pero para la obra del ministerio, que es una obra específica, la obra del ministerio, nos revela el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces aquí, ministerio también está en singular, ¿se fijan? No nos dio los ministerios, no nos dio los servicios, sino el ministerio, un solo servicio. El ministerio de la reconciliación. O sea, es un servicio común a todos los santos, es un servicio común a todos los hijos de Dios, aunque no todos tenemos los mismos dones, y que se nos fue dado conforme a la medida de la gracia, dice el apóstol Pablo allí en Efesios. Pero sin embargo, no obstante, a todos se nos dio un mismo ministerio. Algo que es común a todos los hijos, hermano, el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste este ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En eso consiste, hermanos. Toda la iglesia, hermanos, debe hacer obra de evangelista. Toda la iglesia. Por eso es que yo le decía, notan ustedes que también está allí el evangelista dentro de la perfección de los santos. Porque uno se pregunta, ¿y el evangelista? ¿Cuál es la tarea del evangelista dentro de la perfección de los santos? Es que toda la iglesia debe hacer obra de evangelista. Gracias, Señor. Aunque no todos somos evangelistas, esa es una realidad, pero toda la iglesia debe hacer esta obra. Toda la iglesia, hermanos. El ministerio de la reconciliación, en el versículo 19, se traduce en que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. A todos nosotros, a la iglesia, a los santos. ¿Y en qué consiste esa palabra? El verso 20 lo dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No podemos salir a decir mentira. Conviértase a Cristo y se le van a terminar todos sus problemas. No vamos a hacer tal cosa. Porque lo más probable, hermano, es que en Cristo hasta le vengan más problemas a esa persona. Pero ¿qué le vamos a decir? Es muy distinto pasar los problemas en el mundo que pasar los problemas en Cristo. Esa es la gran diferencia, hermanos. Nosotros lo hemos comprobado. Así que la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, que está establecida en este lugar, no podemos negar, hermanos, que hay miles de habitantes en estas localidades donde nosotros, el Señor nos ha permitido sembrar o regar la palabra, que están extraviados, que no saben el norte, no tienen las cosas claras, que no tienen al Señor. Me pregunto, ¿con quién contará el Señor para evangelizar a estos hombres y estas mujeres? ¿Con los profetas? ¿Con los evangelistas? ¿Con los pastores y maestros? ¿Con los dones ministeriales? ¿Con los dones espirituales? ¿Con los líderes? ¿Con los hombres que presiden? ¿Con los que están a cargo? ¿Con quién cuenta el Señor? ¿A quién le encargó Dios la palabra reconciliadora? A los santos, a la iglesia, hermanos. En Romanos capítulo 10, el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya, el griego representa al gentil. Entonces, no hay ninguna diferencia entre judío y gentil. El judío, ¿qué podría decir? Ustedes tienen la palabra. No es posible. No es posible que ustedes tengan la revelación, porque la Torá, la palabra, los escritos, la ley, los profetas, fue dada para los judíos. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, diría un judío. Nosotros nos presentamos allí en la sinagoga y vamos teniendo la revelación de parte de Dios. Nosotros somos los que hemos traducido una y mil veces las escrituras, las sabemos de memoria, conocemos los rollos. Nosotros somos los que hemos indagado en qué tiempo y en qué lugar.
¿Pero qué dice la palabra de Dios? Porque no hay diferencia entre judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Ve? Entonces, para Dios, hermanos, no hay diferencia entre rico y pobre, entre joven y anciano, entre hombre y mujer, entre educado e ignorante. ¿Ve? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque nuestro Dios es un Dios rico, abundante con todos, lleno de misericordia, deseoso de salvar a los perdidos y alcanzar a los que no tienen el conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, porque todo aquel que invocare, sigue la Escritura, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren qué glorioso, hermanos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No solo el judío, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como diciendo, no me importa quién sea, que sea un borracho, que sea un drogadicto, que sea una prostituta, que sea lo más bajo, lo vil y menospreciado del mundo. No hago diferencia entre judío y gentil. Él se sentaba con los publicanos, con los pecadores, no hacía diferencia. Lo único que sabía es que si había un hombre que invocara el nombre de Jesucristo, este iba a ser salvo. Ahora, para invocar el nombre de Jesucristo, la palabra es clara. Nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu. ¿Qué es invocar el nombre del Señor, hermanos? En el versículo 9 el apóstol Pablo dice, estoy leyendo Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El hombre tiene que confesar el nombre del Señor Jesucristo por causa de que cree en su corazón que Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, no puede ser salvo. Y para eso entendemos que hay una obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre o en la vida de una mujer que le está convenciendo. El Espíritu, leíamos el martes allí en Romanos en el capítulo 8, que el Espíritu es quien da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una tarea del Espíritu Santo y allí hay una diferencia entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula, dando a entender que es el Espíritu Santo de Dios que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ve? De otra manera no se puede confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí está el punto donde entramos tú como iglesia, todos ustedes como congregación y yo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Seguimos leyendo Romanos, allí en el capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué la gente entonces no invoca el nombre del Señor? Porque no ha creído. Eso es, porque no cree en el Señor. No hay un espíritu de fe gobernando sus vidas. No creen en el Señor. El que cree en el Hijo de Dios, en el que ha sido enviado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que esto tiene que ver con el creer. La fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra produce fe en la vida de un hombre, produce que el hombre crea, que la mujer crea. Creer es estar unido a algo. Si el hermano Daniel me comparte una idea y yo digo, yo creo lo que tú dices, quiere decir que yo me estoy uniendo a lo que él dice, ¿o no? Si ustedes creen a algo que yo les digo, quiere decir que ustedes se están uniendo, se apegan, se acercan a aquello que yo les estoy declarando. Pero como la fe no es en dichos, como la fe no es en ideologías, como la fe no es en poesía, sino que la fe es en el Hijo de Dios. El justo por su fe vivirá. ¿La fe en qué?
por la fe en Jesucristo. Observe lo que dice la palabra, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la fe es en Jesucristo. O sea, para poder creer yo tengo que estar apegado a Jesucristo. Yo estoy unido a Cristo. Cuando manifiesto fe, quiere decir que estoy unido a nuestro Señor Jesucristo. Eso es creer, es estar apegado, es estar unido a Cristo. ¿Ve? ¿Cómo un hombre, una persona, va a invocar a alguien en el cual no cree? Es absurdo, es ilógico. No puede una persona invocar a alguien que no cree. La gente no invoca al Señor para ser salva. ¿Sabe para qué algunos invocan el nombre del Señor Jesús? Para usarlo como contra de algo, como un amuleto de buena suerte. Oiga, tienen una vida de carnalidad, de pecado, y sin embargo salen de sus casas y dicen: nómbrese a Dios. ¿Lo ha escuchado? Nómbrese a Dios, que nos vaya bien. Entonces, no invocan el nombre de Dios, no invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos, porque no creen en aquel que fue enviado. Y sigue: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pregunta el apóstol Pablo. Y eso es verdad, por hermano. Es verdad que no invocan porque no creen, pero también es verdad que no creen porque no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Va notando la cadena, ¿no? El último eslabón es: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados, si no fueren enviados? Entonces mire el orden de lo que hemos estado viendo desde el principio del mensaje. El Señor es el que constituyó el principio, ¿cierto? Vemos la autoridad del Hijo de Dios para constituir al principio. Los constituyó sus sacerdotes. Ahora sus santos se ponen en pie, perfeccionados, instruidos, enseñados en todo, enseñados en toda palabra, como dice el apóstol Pablo, y en toda ciencia, para salir a ministrar a todos los pecadores que aún falta que sean llamados. Ese es el objetivo, esa es la obra del ministerio, el ministerio de la reconciliación. Luego teníamos allí en Efesios 4:16, a ver, leamos todo el texto de Efesios, mejor, ¿dónde estamos? Efesios capítulo 4, desde el verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, ¿para qué es todo esto? Para que todos, tanto los que estamos aquí adentro y tanto como aquellos que tendrán que entrar por causa de la obra que se nos encargó a los santos, que es el ministerio de la reconciliación, que es ir a buscar a los que faltan. Entonces, así, de esta forma, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Vea el orden. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Observe esa palabra, hermano, esto es clave. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ve?
Oiga, ¿nota la riqueza de esa frase? Hermano, hay mucha riqueza, mucha gloria en esas pequeñas frases. Según la actividad propia de cada miembro. No todos hacemos lo mismo. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos las mismas fuerzas. No todos tenemos el mismo entusiasmo. No todos tenemos la misma osadía. No todos tendrán la misma excelencia. Pero todos tenemos nuestra actividad propia. No una actividad independiente como diciendo esto es lo mío, esto es lo que a mí me corresponde, y sentirse orgulloso, arrogantemente por lo que sabe hacer. No. No es por enseñanza de estratagema ni de error, sino de acuerdo a lo que cada uno de nosotros nos permite hacer el Señor, según la actividad propia de cada miembro. No todos tenemos el mismo don, pero todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Es parte de lo que el Señor nos permitía. La iglesia representada de alguna forma por 3 hermanas. No todas tenían el mismo salario, pero todas tenían un salario. ¿Se recuerda el sueño que les permitió el Señor a las hermanas? Esas eran las 3 hermanas que representaban de alguna forma a la iglesia. Entonces venía alguien que ustedes no conocían y les entregaba una cantidad de dinero, y eso representaba el pago de su, ¿cómo dijo? El salario. ¿Pero de qué? De lo bien que lo han hecho. Felicitaciones, allí tienen un premio. No. Dios es galardonador de los que le buscan, no de los que le sirven. Así dice la palabra, ¿cierto? O Dios es galardonador de sus siervos. Dios es galardonador de los esforzados. No, Dios es galardonador de los que le buscan. Y el salario, que representa claramente que cada uno de nosotros tiene su propio don. Entonces, no todos tenemos la misma función, pero todos tenemos una función, hermanos, hermanas. Y tu aporte, escúchenlo bien, que por eso están aquí este día, que el aporte, hermanos, a la edificación del cuerpo de Cristo consiste en esta mutualidad. Hay una mutualidad que debe ser manifestada en los hijos de Dios, al menos dentro de esta localidad donde el Señor nos permite caminar, en que nos ayudamos según la actividad propia de cada miembro. ¿Entiende eso? Así fluye el crecimiento, hermanos, de la cabeza que es Cristo. Desde Él fluye toda la savia, todo el conocimiento, toda la palabra, todo el espíritu, todos los dones repartidos según su conocimiento. ¿A qué conocimiento? A la actividad propia que tiene que hacer cada miembro, porque no todos vamos a hacer lo mismo, pero todos vamos a hacer algo. Entonces, así nos vamos edificando en amor. Estamos hablando del ministerio entre nosotros. No estamos hablando del ministerio ya en la obra, en la calle, sino el ministerio entre nosotros, en cómo nosotros somos edificados como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos ayudamos mutuamente, cada uno según su propia actividad. Y en parte algo les cité. Yo les decía que hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde encontramos la expresión unos a otros. ¿Se recuerda? Yo les decía que en eso está la mutualidad. En el servicio que nosotros nos brindamos los unos a los otros para ir edificándonos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir siendo edificados, no que algunos hacen lo que otros reciben. No, no funciona así, sino que todos con todos aquí, hermanos. Todos con todos. Esa es la expresión al menos que aparece, y yo le decía que aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Las mismas frases, unos a otros, y 60 de ellas, hermanos, se refieren a la relación entre los miembros del cuerpo de Cristo. 60 de ellas.
De las 100 que aparecen en el Nuevo Testamento, 60 tienen que ver con esta relación entre la mutualidad. Bueno, algunas de ellas se repiten, así que no vamos a leer las 60, pero 27 expresiones al menos tienen una relación diferente con respecto a la mutualidad. Por ejemplo, tened paz los unos con los otros. Debéis lavaros los pies unos a otros. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Unánimes unos con otros. La edificación de unos a otros. Recibíos los unos a los otros. Esto es para aprendérselo. Si tú eres mi hermano, yo tengo que recibirte. Si tú ves a un hermano, tienes que recibirle con alegría, con gozo. Podéis amonestaros los unos a los otros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esto no es una cuestión cultural de que si nosotros queremos por educación, porque nosotros somos más caballeros, o la hermana es más dama, porque saluda, porque somos más educados. No, es un ósculo santo. Esperaos unos a otros. Todos los miembros se preocupan los unos por los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, eso es precioso. Estimándoos unos a otros como superiores. Qué precioso eso, ¿eh? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿De quién es la tarea de alentarse? ¿Del pastor? ¿Del apóstol? ¿Del profeta? ¿Del evangelista? ¿Del maestro? ¿De los dones espirituales? ¿De quién es la tarea entonces? Animaos unos a otros. Lo necesitamos, ¿cierto? No solo debe hacerlo quien recibe a los hermanos allí en la puerta. El animarse, el alentarse, no solo tiene que hacerlo el que está allí, el que recibe, la cara visible, sino unos a otros, o sea, usted también. Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Considerémonos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Tened comunión unos con otros, sumisos unos con otros, revestidos de humildad, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y las que más aparecen, hermanos, 17 veces, es amaos los unos a los otros. Bueno, y en el amor están encerradas todas las demás acciones. Gracias, Señor. Esa es la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Esa es la mutualidad. ¿Se da cuenta, no? Así vamos nosotros edificándonos, cada uno con su actividad propia. La sonrisa de uno, la alegría de otro, el humor de uno, la paz que tiene el otro, la seriedad del otro, la formalidad del hermano. Todo se necesita, todo es necesario, todo forman un cuerpo perfecto. Cada miembro forman al cuerpo perfecto. Todo es como que hace el equilibrio, hermano. Todo se hace en una armonía. ¿No es lo que dice el Salmo? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Todos los dones que el Señor repartió y dio dones a los hombres. Eso fue lo que nosotros leímos. Y dio dones a los hombres. Les dio regalos. ¿Para qué? Para que actuemos de acuerdo a nuestra actividad propia. Y eso hacen un cuerpo perfecto, todo en armonía, todo lo hace con una belleza el Señor, hermano. Según el don que ha recibido, ministra a los demás, hermanos. Según el don que cada uno de ustedes ha recibido, ministre, sirva a los demás. Sirva con alegría, sin murmuraciones. Hermanos, ¿hay alguno que aún no se haya levantado a servir al Señor? ¿Ha estado pensando que yo no tengo nada para servir al Señor? ¿No tengo un don?
Y entre los santos es tarea de todos nosotros, hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo. Aporte con su gracia, hermanos. Aporte con su don. Deje que Dios lo use. Mire lo que dice allí el verso 13 de Efesios. Después de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si consideramos lo que Dios constituyó al principio y lo que sigue constituyendo hasta ahora, y entendemos que la perfección es para la obra del ministerio y que la edificación es para el cuerpo de Cristo, entonces, así, hermanos, llegaremos todos llegaremos, desde el primero hasta el último, todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Porque no hay crecimiento, hermanos, si no hay servicio. Y si no hay servicio, no hay crecimiento. Así que, hermanos, cuando Dios constituye, no constituye para que los hombres sirvan a estos ministerios, sino para que estos ministerios sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo y los santos sean perfeccionados para la tarea que se debe hacer. La iglesia es quien debe hacer la tarea evangelizadora. La iglesia es quien tiene en sus manos. Es como si Dios colocara en sus manos, hermanos, la salvación. Sabemos que la salvación le pertenece a nuestro Dios, pero es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Está en nosotros. A nosotros se nos encargó la tarea de la reconciliación. Es tarea de los santos. Es tarea del que está sentado al medio, del que está sentado atrás, del que está sentado aquí primero en la fila. Es tarea de todos, hermanos. Toda la iglesia debe estar en esta tarea de la reconciliación. Hablo de toda la iglesia, no solo de esta localidad, sino a todos los que nos escuchen a través de esta grabación. Hermanos, a todos se nos ha repartido el don de la reconciliación, el servicio de la reconciliación. Todos somos llamados para reconciliar a los hombres con Dios. Así que no digamos nunca, hay algunos que dicen: no me dan trabajo en mi congregación, no me dan tarea, pero le llaman tarea a esto, estar aquí, a predicar, a coordinar. No, Dios constituyó a hombres para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos. A todos se nos dio una tarea, está allí buscar a la oveja perdida. Así que le compartimos a todos los que vean este material, que no estén esperando a que el pastor, a que alguien les diga: esta es su tarea, Dios ya lo declaró. Así que vayan y prediquen el evangelio. Esa es la tarea de los hijos de Dios, de los santos de la iglesia del Señor. El ministerio de la reconciliación se la ha dado a todos ustedes, a toda la iglesia universal. A ti que estás viendo a través de esta grabación, tú tienes la tarea de reconciliar a los hombres con Dios. A todos nosotros, hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y aquí escuchamos a todos, no despreciamos a nadie, porque todos tienen en su corazón el don de Cristo. Es verdad, hermanos. Así que, hermanos amados, sintámonos gozosos de que el Señor nos tiene considerado para una obra, para una preciosa obra, que es reconciliar a los hombres con Dios. Oiga, la obra es preciosa, hermanos. Vean allá la obra que Dios hizo con un muchacho. De a poco el Señor, mire cómo lo está transformando y cambiando. ¿Se acuerdan cómo llegó él, varón? Entonces el Señor, esa obra reconciliadora, comienza a tratar en todas las áreas, hermanos. Por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree en Él. Así que, hermanos, damos gracias al Señor y esperamos que esto le ayude a los hermanos, de que los corazones que sueñan con alcanzar estos lugares, ¿cómo vamos a oír al Espíritu que gime
dentro de nosotros con gemidos indecibles si nuestro corazón está atrapado en sueños? Si nuestro corazón está atrapado aquí en estos sueños terrenos, de que vemos a los presidentes de jóvenes, de que vemos al pastor, de que vemos al evangelista, de que vemos al misionero, y nuestro corazón se llena de sueños y no logramos escuchar a ese espíritu que gime dentro de nosotros por hacernos libres. ¿Por qué? Porque ese espíritu escudriñó dentro de nuestro corazón y vio que aún había carnalidad. Por eso gime el espíritu. ¿Qué es lo que tiene que producirse entonces? Que el espíritu, al escudriñar nuestro corazón y al gemir nosotros nos hagamos sensibles y se produzca algo, como una hermana me decía, hermano, necesito yo traicionarme a mí misma, me decía. Yo necesito traicionarme, mostrar lo que soy. Eso es una obra del espíritu, escudriñando el corazón y haciéndose sensible. Pero cuando el corazón está enamorado, hermano, de sueños, de que yo quiero alcanzar esto, de que yo quiero ser como esto otro. ¿Se acuerdan lo que compartía el anciano Manuel? De esa hermanita que decía, tenemos que ir a predicar a África, tenemos que ir a predicar allá. Y tenía el corazón puesto en un tremendo ministerio. ¿Y cuál fue la pregunta que se le hizo? ¿Usted predica fuera de su casa, hermanita? ¿Le ha predicado en su cuadra? ¿Le ha predicado a sus vecinos? No. ¿Y cómo quiere ir a predicar allá entonces? El corazón está enamorado de sueños. Se aman estos ministerios como si fuesen algo grandioso, hermano. No. Dios tiene que forjar. Ustedes no saben cómo Dios amasa a los hombres. Esto es una masa que va siendo amasada de distinta manera como el resto. Pero algunos quieren llegar a ser el pan calentito, pero no quieren ser amasados. Hermanos, cada uno con su propio don. ¿Sí? Cada uno, hermanos, con lo que Dios le dio, con lo que el Señor nos permitió, así sirvamos. Amén. El ministerio, dejémoselo a quien Dios les permitió este ministerio y nosotros dediquémonos a esta preciosa obra que es reconciliar a los hombres con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios constituyó es para que nosotros llegásemos a la perfección. Ese es el fin, hermanos, ser perfectos. Por eso es que la palabra profética es, os daré pastores conforme a mi corazón. ¿O no? ¿Y por qué? Si al final cualquiera puede enseñar, por hermanos. Cualquiera puede instruir, cualquiera puede educar. Pero ¿por qué tiene que ser conforme a su corazón? Porque Él es perfecto. ¿Ve? Él es perfecto. Y si es conforme a su corazón, la obra es perfeccionar. Es dejar perfecta a la oveja. Es perfeccionarla. Es dejarla blanca, sin mancha, sin arrugas. ¿Ve? Ese es el objetivo. Es tener un trato profundo. No se olvide que la palabra es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Entiende eso? ¿Cómo lo entienden? A ver. Y yo no me había metido con ese tema, pero ¿cómo entienden ustedes ese justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? A ver. Porque yo les dije el día martes, ¿sabe lo que dice la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad dice, cree en tu fe. ¿Ha escuchado esos mensajes que predican estos amantes de la prosperidad, estos que predican prosperidad? Cree en tu fe y potencian. Y unos mensajes de autoestima que les elevan la autoestima, ¿se ha fijado, no? Donde potencian esa parte emotiva del hombre y esos mensajes motivacionales que motivan y los empujan a tener fe en su fe. Y la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, habla de justicia y habla de paz. Justificados tiene que ver con la justicia. ¿Sabe qué es lo justo? Que Dios, por causa de lo que nosotros éramos, que Dios es perfecto y que en Dios no hay pecado, porque no hay ningún grado de malicia en Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es perfecto.
Y si no hay pecado en Él, ¿cómo va a tener relación con nosotros? No puede tener relación con los pecadores. Entonces, ¿qué es lo justo? Que el hombre sea cortado. No puede entrar, no puede ser parte del reino de Dios un hombre que esté en pecado. No se puede. A ver, leamos Romanos capítulo 8 está eso, ¿eh? A ver si el Señor nos permite entender ahora ese verso: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mire el verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, hermanos, todos los que anden conforme a la carne es imposible que tengan relación con Dios. Porque la carne se corrompió al principio. La simiente del pecado se introdujo en la carne del hombre y el hombre se contaminó. Hasta el día de hoy el hombre sigue volviendo al polvo de la tierra, ¿o no? Sigue muriendo el hombre, sigue muriendo. ¿Por qué? Porque la carne está corrompida, se corrompió. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, no la ley de Moisés, no los mandamientos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, de esa simiente que yo les hablé hace un tiempo atrás, de esa simiente que se introdujo en el hombre. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, en la cruz del Calvario se produjo algo que era imposible. La justicia y la paz se abrazaron. La justicia, que según Dios era, que es imposible que el hombre en pecado pueda estar apegado a Él, y por otra parte, la paz, la reconciliación, son dos cosas muy distintas. La justicia es que Dios no tranza con el pecado, y la paz es que estén en paz. No podíamos participar de la cena del Señor si no estábamos en paz. ¿Quiénes son los aptos o los capacitados o los facultados de participar de la cena del Señor? Los que están en paz con Dios. Pero la justicia de Dios es que Él no tranza con el pecado. Eso es lo justo, porque Él es un Dios justo. Él no puede transar con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Por causa del pecado envió a su Hijo en semejanza de carne, por el pecado, por causa del pecado, y venció al pecado en su propia carne. ¿Ve? Verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En ti no se podía cumplir la justicia de la ley, porque la ley dice que la única forma en que tú puedas estar en paz con Dios es que cumplas toda la ley. Y para que cumplas toda la ley, quiere decir que no eres alguien que camina en la carne, porque la ley es espiritual. Quiere decir que pecado no hay en ti. Por eso es que la ley los alcanzaba a los hombres, y nadie podía llegar a Dios por causa de la ley. Nadie podía acceder a Dios, nadie podía estar unido a Dios por causa de la ley, porque la ley lo iba a condenar. Porque al final en todo hombre estaba el pecado, y si en todo hombre estaba el pecado, aunque cumpliese 9 de los mandamientos, uno lo iba a encontrar igual. Hermanos, si no había forma, ¿ve? Pero sin embargo, esta obra de que Cristo, viniendo en forma de carne, condenó el pecado en su propia carne, produjo esto: que la ley, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, sin que nosotros cumpliésemos ninguno de los mandamientos, sin que nosotros nos esforzáramos por cumplir ninguno de estos mandamientos. Porque seamos honestos, ¿quién de ustedes buscó cumplir la ley de Dios? ¿Quién de nosotros buscó cumplir la ley de Dios? Pero sin embargo, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque Él vino a condenar la carne. ¿Lo entiende, no? Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gracias, Señor. El Espíritu vive en nosotros a causa de la justicia. El Espíritu sabe que el hombre no puede llegar a Dios por causa del pecado, así que mató la carne y dejó solo el Espíritu. Gracias, Señor. ¿Ve? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias, Señor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias, Señor Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, justificados pues por la fe, o sea, Él nos vino a hacer justicia. ¿Ve? Lo justo es que Dios nos rechace por causa del pecado, pero por causa del Espíritu, que es Cristo mismo, Él nos hizo justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, la justicia y la fe se unieron allí en la cruz del Calvario. Algo que jamás, ni las tinieblas, nadie podría haber imaginado. ¿Cómo es posible? La justicia de Dios, Dios que no tranza con el pecado, y también en paz, justicia y Dios, justicia y paz. Juntos, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la obra reconciliadora, hermanos, que tenemos ahora en nuestras manos. ¿Sí? Hermanos, que el Señor nos permita poder entender estas cosas, que el Espíritu de revelación venga sobre nuestras vidas y nos permita partir con libertad y hacer esta obra de evangelistas. ¿Sí? Se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Digámosle a los hombres y a las mujeres, justificados pues por la fe en Jesucristo. Así cambia la cosa, ¿ve? Justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, quien quitó el pecado del hombre y se produjo esta paz con Dios. Tenemos paz para con Dios, pues. ¿Ve? Que así sea, hermanos. Padre bueno, rogamos que estas misericordias no solo sean para nosotros, sino que alcancen a todos aquellos a quienes hemos sido nosotros enviados. Oh, qué precioso declararlo así, Señor. A quienes nosotros hemos sido enviados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hemos sido enviados para predicar este evangelio reconciliador, donde el hombre puede estar en paz con Dios. Justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tendrán la vida. El justo por su fe vivirá. Permítenos, Señor, ir, confesar estas verdades sobre la vida de los hombres que aún no te han conocido, que no han palpado esta bendita gracia que nosotros hemos palpado, que no han disfrutado esto que nosotros hemos estado disfrutando desde el día en que nos llamaste. Tu Escritura dice, dad por gracia lo que hemos recibido por gracia. Permítenos, Señor, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de tu mano. Que así sea, Señor. Que los ministerios hagan la tarea que tienen que hacer, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la reconciliación y para edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos ser edificados, necesitamos que nuestros ministros se dediquen de lleno a esta tarea, que es perfeccionarnos, que es dejarnos perfectos
para la obra del ministerio. Ayúdenos, Padre amado, y constituya, Señor, si es necesario, en medio de estos hermanos, en medio de todos aquellos que están oyendo, rogamos que tus misericordias alcancen para toda tu iglesia universal. Que así sea, Padre amado. Bendice la vida de estos mis hermanos. Ayúdales, Señor, a ejercer fe en lo que han creído, a hacer esta obra reconciliadora y a creer que tú estás constituyendo en este tiempo con el propósito de ser perfectos. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la palabra de revelación. Gracias, Señor, por Cristo, tu Hijo amado, quien ha sido dado por tu iglesia. Gracias te damos, Padre, por constituir en toda tu iglesia reyes y sacerdotes. Gracias, Padre, muchas gracias. Rogamos, Señor, por tus misericordias y las tomamos con alegría y acciones de gracias a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén.